Bachillerato vamos a hablar sobre el duque de Rivas. Vamos a comentar su biografía y su obra más importante, Don Álvaro o la fuerza del Sino. Ángel de Saavedra y Ramírez de Baquedano nació en Córdoba el 10 de marzo de 1791 y murió en Madrid el 22 de junio de 1865. Fue el tercer duque de Rivas de España y fue un dramaturgo, poeta, historiador, pintor y estadista español, que hoy goza de notoriedad por sus dramas románticos Don Álvaro o La fuerza del Sino. Fue embajador en Nápoles y en París, vicepresidente del Senado y del Estamento de Próceres. Además, fue ministro de la Gobernación y de Marina, presidente del Consejo de Ministros, presidente del Consejo de Estado y director de la Real Academia Española. De Juan Martínez Pérez de Saavedra y Ramírez, que fue el sexto marqués y primer duque de Rivas de Saavedra y el cuarto marqués del Villar, y de Dominga Ramírez de Baquedano, Zúñiga y Quiñones. Su mujer fue la marquesa de Auñón, Andía, Villasinda y de la Ribera del Tajuña, y además fue condesa de Sevilla la Nueva. Su hermano mayor, Juan Remigio, estaba llamado a heredar la casa de sus padres, mientras que Ángel, como segundón, fue destinado a la carrera militar. En el año 1800, con 9 años de edad, ya era caballero de las órdenes de Santiago y Malta, y cadete supernumerario de la Guardia de Corps. En 1802 murió su padre. Su hermano le sucedió como segundo duque de Rivas y Ángel recibió de Carlos IV el nombramiento honorario del capitán de caballería agregado al regimiento del Infante. Ese mismo año ingresó en el Real Seminario de Nobles de Madrid, donde permaneció hasta que en 1806 se incorporó a su regimiento. Recibió entonces esta unidad orden de partir hacia el norte de Europa para combatir junto a Napoleón, y su madre consiguió su traslado a la Guardia de Corps como alférez sin despacho. Aquí trabó amistad con algunos escritores en ciernes que bajo la guía de Antonio de Campani redactaban un periódico, donde hizo sus primeras armas literarias. También se inició en la pintura de la mano de López en Guíntanos. En 1807 recibió el despacho de alférez y comenzó a servir en los reales sitios, asistiendo al proceso de El Escorial y el motín de Aranjuez. Al estallar la Guerra de la Independencia, Ángel desertó de la Guardia Real, la cual permanecía al servicio de José Bonaparte, y se unió a las tropas que combatían a los franceses, siendo herido en la batalla de Ontígola, 1809. El general Castaños le nombró capitán de la caballería ligera. Profesó desde muy joven un liberalismo exaltado y con el paso de los años derivó hacia el modernismo. Participó en la Revolución de 1820 y en 1822 fue nombrado secretario de las Cortes. Ángel había intimado años atrás en Córdoba con Antonio Alcalá Galiano, que influiría mucho sobre su ideología política y con quien mantuvo una estrecha amistad el resto de su vida. Galiano era un liberal exaltado, entonces intercedente en Córdoba, que animó a su amigo a presentarse diputado a Cortes por aquella provincia. Este salió elegido en diciembre de 1821 y a partir de entonces desarrolló una activa vida política y parlamentaria que duró hasta la entrada en España de los ejércitos de Angulema. Entretanto, Ángel había estrenado en el Teatro de la Cruz, el 17 de diciembre de 1822, la tragedia La Nuza, que se representó durante 6 días y en la que la mayoría de la crítica contemporánea, recogida por Jorge Campos, coincidió en alabar el genio del autor y el espíritu patriótico de la obra. En 1823 fue condenado a muerte y a la confiscación de sus bienes por haber participado en el golpe de estado de Riego de 1820, por lo que huyó a Inglaterra. Continuó su exilio en Malta desde 1825 y en 1830 pasó a París, donde permaneció hasta que fue amnistiado en 1833 a raíz de la muerte de Fernando VII. Al regresar a España reclamó su herencia paterna y además, en 1834, murió sin descendencia su hermano mayor. Al estallar la guerra
En 1823 fue condenado a muerte y a la confiscación de sus bienes por haber participado en el golpe de estado de Riego de 1820, por lo que huyó a Inglaterra. Continuó su exilio en Malta desde 1825 y en 1830 pasó a París, donde permaneció hasta que fue amnistiado en 1833 a raíz de la muerte de Fernando VII. Al regresar a España reclamó su herencia paterna y además, en 1834, murió sin descendencia su hermano mayor, y le sucedió en el título de duque de Rivas y en el patrimonio familiar. Inició entonces su evolución hacia el ideario moderado. Tras los sucesos de la Granja, renunció a su cartera de gobernación y se exilió en Lisboa por poco espacio de tiempo. A la vuelta desempeñó el papel de senador, embajador de Nápoles y en París, ministro de Marina, presidente del Consejo de Estado y del Ateneo de Madrid, y director de la Real Academia Española y académico también de la historia. Don Álvaro o la fuerza del Sino es una obra de teatro del Duque de Rivas estrenada en el Teatro del Príncipe de Madrid el 22 de marzo de 1835. Se trata de la obra que consolida y hace triunfar el romanticismo en España, en términos similares o como lo hizo la tragedia Hermany de Víctor Hugo dentro de la literatura francesa. La obra es considerada por la crítica como el drama inaugural del teatro romántico español. No es casual, pues toca una gran variedad de temas: el amor, el honor, la venganza, la religión, la muerte, el héroe romántico y el sino. De acuerdo a las ideas del romanticismo, en esta obra se privilegia el rol del héroe romántico, don Álvaro, que aparece solitario, misterioso y consumido por la pasión amorosa. No se aprecia que tenga familiares ni amigos, a excepción del hermano de su amada, don Carlos, que repentinamente se transformó en su enemigo. En este extremo se aprecia como tema fundamental de la obra el destino, entendido como fuerza fatídica que domina la vida del protagonista y de los demás personajes, que causa su muerte, y que en el caso de don Álvaro le hace perder incluso a su amada doña Leonor, representando que el amor es vencido por el destino. El destino es mostrado aquí como un poder nefasto, igual a la fatalidad ante el cual no es posible sustraerse ni oponer resistencia. Precisamente las violentas muertes de los personajes principales tienen como causante directo o indirecto a don Álvaro, que incluso se quita la vida al final de la trama, reconociendo el poder del destino fatal sobre él. Este suicidio final acentúa el carácter sombrío de la obra, caracterizada por el trágico fin de todos sus protagonistas, al igual que en la francesa Hermany. La obra está escrita mayormente en verso, con algunos pasajes en prosa. Esta obra es la base de la ópera La fuerza del destino, del compositor italiano Giuseppe Verdi. Fue estrenada en 1862. La obra parece ambientada a principios del siglo XVII, tras la Guerra de Sucesión Española en Sevilla, donde reside el protagonista de la obra, don Álvaro. Este es un rico y misterioso indiano de orígenes desconocidos, que vive un apasionado romance con doña Leonor. No obstante, su relación resulta prohibida por el marqués de Calatrava, padre de doña Leonor, quien considera a don Álvaro como un vulgar aventurero y una revista. La pareja decide fugarse, pero son sorprendidos repentinamente por el marqués de Calatrava. Al verse descubierto, don Álvaro arroja su pistola al suelo, como muestra de sumisión y respeto al marqués, con tan mala fortuna que el arma se dispara y hiere mortalmente a este. Los dos hermanos de doña Leonor, don Carlos y don Alfonso, persiguen a ambos amantes con el fin de matarlos. Doña Leonor se siente consumida por la culpa y decide hacerse ermitaña, cerca del convento de Los Ángeles, y corta toda comunicación con don Álvaro, quien cree muerta a su amada. La acción salta entonces a Italia, donde un año después don Álvaro ha acudido como un soldado y donde don Carlos conoce accidentalmente a este, que también está acantonado en la localidad de Villetri. En las batallas Álvaro lucha con extrema temeridad, como si quisiera morir. Ambos traban amistad, hasta que al conversar sobre sus vidas se reconocen mutuamente. Al enterarse de la verdadera identidad de don Álvaro, don Carlos le reta un duelo, y termina perdiendo la vida por la espada del mismo, quien sufre, a su vez, el remordimiento de haber causado una segunda muerte, por lo cual decide refugiarse como fraile en el convento de Los Ángeles, donde pasará 4 años. La acción vuelve a España, donde don Alfonso se informa de lo ocurrido con su hermano y decide buscar a don Álvaro para cumplir su venganza. Tras una larga prequisa en la que descubre los orígenes de don Álvaro, que resulta ser hijo de un noble español y de una princesa inca, don Álvaro descubre el escondite de su enemigo y le desafía a un duelo. En medio del lance, don Álvaro mata a don Alfonso, pero aparece por sorpresa doña Leonor para intervenir en el duelo. Don Álvaro se alegra al saber que su amada vive allí aún, y se halla allá cerca de él, pero cuando ella intenta recorrer a su hermano moribundo, este extrae el puñal que se encontraba clavado en su pecho y la mata por considerarla cómplice de don Álvaro, antes de morir allí mismo.
La muerte de doña Leonor precipita la locura de don Álvaro, que ahora se siente culpable de todas las muertes ocurridas a su alrededor. Ante los monjes atemorizados, don Álvaro se suicida arrojándose desde un precipicio gritando: «Soy un enviado del infierno, soy un demonio exterminador».